aquí estamos de regreso. Y sí, tenemos otro caso pendiente que vamos a recibir junto con esta cita del escritor francés Anatole France, que dice: todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo un riesgo ineludible. Veamos cuál es. Que pasen los litigantes. No podemos dejar que la pasión nos llegue. Y las decisiones que tomamos hoy, equivocadas, en el futuro las vamos a pagar más caro. Yo pienso, y no creo que esté equivocada, que no se puede ser una buena madre cuando se es un mal hijo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Cristian, eres el demandante. Estás demandando a tu esposa Elizabeth, ¿correcto? Eso es correcto. Explícame cuál es la demanda y qué pides para resolverla. La demanda es la protección a mi hijo, la orden de protección para mi hijo, que está para nacer. Tenemos 28 semanas exactamente de estar embarazado y ella quiere cometer la locura, porque en la cabeza no sé qué le está pasando, la testa, quiere irse, devolverse a Venezuela, donde quiere adelantar el parto, está poniendo en riesgo a nuestro hijo. Aparte de eso, después de adelantar el parto, quiere hacer donante de trasplante del hígado a su madre, que está un poco grave. Pero la cuestión es, el irse a Venezuela, eso nos trae como consecuencia cuando ella, para explicarle, para poner un resumen a todo esto, ella, venimos, que 6 años tenemos juntos, 4 años de casado. En el momento que decidimos venirnos a Venezuela, porque la situación en Venezuela inevitablemente todo el mundo sabe que está bien peligrosa, intento de secuestro, le hicieron a ella, la han atracado varias veces, a todos nosotros, o sea, tuvimos que tomar una decisión de salir del país. Y presentar un asilo político acá, ¿no? Exacto, ella se viene primero a cerca de 6 meses atrás. Yo me quedo allá pendiente con el negocio, que es de la familia de ella. Se vende todo el negocio, se venden las casas, las propiedades, me vengo yo hace 4 meses. Ella empieza el proceso de asilo. Al yo llegar acá, ella me pide a mí. Okay. Ahora, ella sabe que ha sido perseguida en Venezuela. Eso quiere decir que apenas se enteren de que ella está en Venezuela, la van a volver a buscar. Eso, ella no está pensando con la cabeza, de verdad, no sé qué es lo que le está pasando. Porque ella tiene que pensar en ese hijo, tiene que pensar en la salud, y tiene que pensar en ella, y no lo está haciendo. Al ella salirse de aquí, vamos a perder todo lo que hemos hecho en este país. Entonces tú realmente estás pidiendo una orden para restringirla a ella que no pueda salir del país. Prácticamente. Una orden de que ella no pueda, mire, yo no sé. No pueda salir del país a hacer lo que ella... Legalmente yo no sé si estoy en mi derecho a pedirle eso. Yo no sé cuáles son mis derechos, pero ella, no sé si usted la puede arrestar, pueda ponerla psicológicamente con un psiquiatra, o hacerle algo, pero ella no debería estar afuera del país, ella no debería salir. Yo tengo recursos para mantenerla aquí, si esa es la decisión del caso al final, habría recursos para que ella no pudiera salir del país. Hace 7 años me diagnosticaron con cáncer en los testículos, cáncer testicular. ¿A ti? Sí, logro guardar semen en un banco de semen para pensar en una familia en el futuro. Tiene 28 semanas de embarazo, planificamos ese embarazo. Yo no tengo otra oportunidad de tener hijos. Ese es mi único hijo. Es un varón, va a ser mi primer hijo y no voy a poder tener más. Para mí la seguridad de ella es importante, porque la seguridad de ella es la seguridad de mi hijo. El hijo hoy día está saludable, es verdad, pero ¿qué garantía hay de que ese niño, cuando se le adelante el parto, va a salir todo bien? No tenga problemas. Sí, exacto. Por mucho, o sea, sé que hay partos de 7 meses. Y me imagino que, entre otras cosas, desearías que el hijo naciera en Estados Unidos. Claro, imagínate, va a nacer en Venezuela y la situación en Venezuela como está. Exacto. Queremos que sea americano, queremos sacar los papeles aquí, empezar aquí. Eso fue todo lo que planificamos, todo lo que luchamos en Venezuela, todo para movernos. No fue nada fácil. Perfecto. No ha sido nada fácil aquí, pero la seguridad es lo primordial en este país. La seguridad de nuestra familia. Estamos formando nuestra familia aquí. Muy bien presentada tu demanda. Ok. ¿Cómo respondes? Buenas, doctora. Yo vengo acá porque yo quiero que usted me dé la autorización para yo poder sacar $20.000 de una cuenta que tenemos en común, dinero que mi madre nos dio, ¿ok? Porque yo quiero ir a practicarme la cesárea en Venezuela y quiero salvarle la vida a mi madre. O sea, Sí, una mujer dinero, joven, esos una mujer $20.000 joven, no se ha una consumido. mujer que no tiene, o sea, todavía tiene una vida por delante. ¿Por qué tengo que dejar que se muera? No, pero primero explícame qué le pasa a tu mamá, para yo entender. Mi mamá tiene un problema hepático,
¿ok? Aquí yo tengo pruebas. Ven. Este problema ¿Qué edad viene tiene de tu hace mamá, mía? años. 50 años. Ok, dale. Este problema viene de hace 5 o 6 años atrás. Esto no es algo nuevo, esto lo sabíamos. Ok. Y sabíamos, y cuando tomamos la decisión de venirnos Pero solo para estás acá, pensando en ti, no estás no es pensando pensando en mi mamá. estoy pensando en Piensa el que es bebé, tu estoy mamá. pensando en Tú harías nosotros. lo mismo que yo. No, Tú harías lo para mismo mí que tú yo, no estás, absolutamente. no estás utilizando. O sea, no que estás tú pensando. eres compatible 100% con tu mamá Sí. para hacer este trasplante. Entonces dice aquí que ella te presenta un fallo hepático severo en estadio final con compromiso de los factores de coagulación y sangramiento, desnutrición, estados de alucinación, temblores y desnutrición, por lo que se recomienda un trasplante de hígado urgente en un término de menos de un mes. De un mes. Sí, bueno, doctora, entonces yo quiero irme a Venezuela porque la verdad es que estoy desesperada. No consiguen, ¿Tu mamá sabe lo que tú pretendes hacer? no sabe porque ella no está del todo bien. Pero yo quiero ser una buena hija. Esa señora O sea, es muy yo quiero ser manipuladora. una buena hija. Ella nos dio todo el dinero para poder venir para acá. Ella nos ¿Cómo dio, tú me exacto, vas a nos prohibir las ayudó, cosas, pero Pero tú no? quieres ser una señora buena es- hija, es manipuladora. arriesgándote al ser una mala madre, una mala esposa. Pero es que yo... Y una persona que al final se está poniendo en riesgo su vida entera, está tronchando todas las posibilidades y los adelantos que hicieron ustedes con todo este proceso del asilo político, etcétera. ¿Qué estás Doctora, salvando no, realmente? pero ¿Qué es lo que que ya estás salvando tú No, realmente? doctora, mire, yo ya hice mis investigaciones, hablé con varios médicos, ya tenemos todo planificado. ¿Médicos de dónde? A mi hijo, de Venezuela. Simplemente No hay están esperando que yo medicamentos, llegue no a hay nada, Venezuela. no hay nada. ¿Se Poder vaya a hacerme operar la allá? cesárea. ¿Qué es lo que está ¿Cuántos niños pensando? no nacen con 7 meses? Y todavía... Pero no es nacen porque como no es niños porque No, es pero lo eso es un común, es riesgo, porque pasan cosas en la naturaleza. Exacto. Tú estás Adelan- forzando. Tú adelantando. estás adelantando algo que a la naturaleza le pasa de vez en cuando. Pero es para que es mi mamá, doctora. Oye, yo comprendo que sea tu mamá. Doctora, ¿qué haría usted en mi posición? No, ¿Qué haría en mi posición? ¿Te digo la verdad? ¿Quieres que te lo diga? Sí. Me quedaba aquí. Pero Gracias. yo no me quiero quedar Gracias. aquí. Entonces, ¿para qué me preguntas a mí? Esto es lo terrible de cuando me quieren Esto- poner a mí en los zapatos. esto lo es planificamos. preferible que me traten a mí como árbitro, como un profesional que ha visto, que ha analizado, que ha estudiado. No me pongan en sus Pero es zapatos. que se trata porque de mi cuando lo mamá. hacen, yo les voy a decir lo que haría yo y a veces no les va a gustar. Pero es ¿Sabes que- por qué? Porque yo considero que en este momento de tu vida tus prioridades cambiaron. Son otras. Ok. Y tú le debes una gran responsabilidad a tu vida. Y yo estoy segura casi que si tu mamá supiera lo que está pasando aquí, ella misma te decía, no vengas, hija. Pero es que, doctora, yo necesito ir, yo necesito salvarle la vida a mi madre. Yo comprendo yo tu necesito postura. eso. Ok, ¿tú no tienes hermanos? Sí, sí tengo, pero la única compatible soy yo. No existe otra posibilidad. Yo no me perdonaría que mi madre muriera. Yo no me lo perdonaría. Tienes que pensar en el hijo. Y que tu tienes hijo que pensar en muera, ti. y que Él muera sola- tu hijo. Mi Él hijo está solamente- No, pero fíjate él qué sola- casualidad que tú estás muy segura de la muerte de tu madre, pero estás insegura de que tu hijo también pudiera sufrir graves es que mi hijo consecuencias. está sano. Número uno. Número dos, tú estarías rompiendo todo tu proceso de asilo político. 3, te estarías arriesgando de nuevo, como están las cosas en Venezuela, donde ya tú has sido víctima de secuestros, etcétera, etcétera. 4, fallarías como mujer y esposa. O sea, Pero es que yo cuando quiero empezamos solamente- a llenar la balanza de este y esta, mira a No ver tiene cuál lógica. pesa más. Está poniendo en riesgo la vida del niño. Pero en tú riesgo tienes la que vida de ella. entenderme, tienes Es que no hay nada apoyarme que si tú eres mi entender. esposo. No hay nada que No, entender. pero es que no puede ser posible. No, yo me voy a No se ir. puede, no se puede. No, no, Pase no lo que permito pase, eso. yo voy a no buscar permito. los medios y me voy a No permito Venezuela. eso. ¿Quién tiene testigos? Yo. Yo también. Los dos tienen testigos. Vamos a hacer un corto receso, recibiremos a los testigos, escucharemos con mente amplia. Yo no he hecho la decisión de este caso. Yo le dije a ella lo que yo haría en sus zapatos, pero no he hecho la decisión del caso aún. Escucharemos a los testigos, hablaremos con los profesionales y ya veremos qué se decide. No se vayan, que regresamos inmediatamente. Estamos hablando de estadio final de un fallo hepático, estamos hablando de que un 75% del hígado ya no es funcional. Que yo es mi mamá. Yo lo sé, mi vida. ¿Qué voy a hacer? Yo lo tengo en mi corazón. ¿Cómo hago? Yo sé todo lo que tú estás pasando, el dolor que tú estás sufriendo. Caso cerrado.
y vengo a buscar a mi prima para llevármela a Venezuela para que pueda hacerle la donación a mi tía. Porque mi tía fue alguien que lo dijo.